Bueno, voy a invitar a los que tienen Biblia a abrirla en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y voy a empezar a leer en el verso 25. Voy a leer unos cuantos versos, pero imagino que no será pesado para ninguno. Verso 25 de Evangelio de Juan, capítulo 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra una vez más, y te pedimos, Señor, una vez más, háblanos. Tú eres lo más esencial, tú eres lo más importante, tú eres la vida, y nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. Nosotros dependemos de ti, Señor. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos mantiene. Eres tú, Señor, y nosotros en esta tarde, juntos aquí, Padre, clamamos como uno solo, pidiéndote, Señor, háblanos. No solamente háblanos, Señor, sino llena nuestro ser de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un montón de versos acabo de leer del Evangelio de Juan. Todo un discurso de Jesús tan cargado de tantas declaraciones importantes que hace Jesús. Del verso 25 al verso 59, Jesús habla y hace declaraciones que los que están escuchando terminan diciendo: duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? Y yo pensaba, estos están hablando de que son palabras duras. Si vos te pones a ver este texto, esta declaración, esta conversación acerca de lo que está hablando Jesús, habla con las personas acerca de comida, el maná que mandaron nuestros padres, y yo soy el pan que viene del cielo. Claro, está hablando de comida, y yo decía, claro, quizás difícil de oír son estas palabras. Las palabras que son difíciles de oír, podemos decir que hay palabras duras, y pensaba en el alimento, cuando el alimento es duro y es difícil de comer un alimento que está duro, difícil masticarlo. Y ellos terminan diciendo que todo este discurso que Jesús hace es duro, palabras duras. ¿Quién puede escuchar estas palabras? ¿Quién puede recibir estas palabras? ¿Quién puede digerir estas palabras? Y en todo este discurso, cuando Jesús habla, ves cómo las personas escuchan y prestan atención a lo que quieren. Escuchan lo que quieren oír y le prestan atención y dan relevancia a la parte del discurso que quieren dar relevancia y que quieren oír. Por ejemplo, Jesús hace un montón de declaraciones, no quiero decir para no pisarme a lo que voy antes, pero estas personas dicen, está diciendo que tenemos que comerlo. ¿Cómo va a ser el pan del cielo si nosotros sabemos quién es? ¿Cómo va a decir este que viene de allá? ¿Cómo va a decir este que es el maná si nosotros conocemos a sus padres? Después terminan diciendo, pero ¿cómo? Y yo escribí acá, ellos
parece que Jesús está hablando de canibalismo. Parece que Jesús está hablando de vampirismo, comer su carne, beber su sangre. Y yo mientras leía esto pensaba, si alguien que no conoce el Evangelio llega justo y escucha estas palabras, Jesús diciendo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, nos puede mirar y decir, estos comen carne humana, estos beben sangre, esto es una locura, me voy. Pensaba si era eso lo que resultó duro de oír para los que estaban en ese lugar, y no solamente para los que estaban en ese lugar, sino que habían decidido seguir a Jesús. Y Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás, abandonaron a Jesús. Después de este discurso decidieron dejar de seguir a Jesús, porque lo que escucharon fue duro para ellos. No pudieron recibir lo que Jesús había dicho, que el tema de la comida, el tema del canibalismo, el tema de vampirismo, el tema de que Jesús es alguien que uno debe de comer para poder estar cerca del Padre. ¿Sería eso solamente el discurso? El discurso no es solamente de comer, pero si hablo de comer, si hablamos de hambre, y si hablamos de ser satisfechos, fue Jesús el que empezó el discurso. Ellos le hacían una pregunta a Jesús y Jesús les respondía otra cosa. Señor, ¿cómo llegaste acá? Jesús no les dice, vine en barco, vine caminando arriba del agua, me tomé un ómnibus. Jesús no les dice nada. Jesús les dice, ustedes me siguen no porque vieron señales, sino porque comieron y se saciaron. Pero nosotros no te preguntamos por qué vinimos nosotros te preguntamos cómo vos llegaste. Cuando ellos le vuelven a hacer una pregunta, dicen, ¿cuáles son las obras? ¿Qué tenemos que hacer para practicar las obras? Jesús le dice, la obra del Padre es que ustedes crean en mí. No le dice cuáles, no dice, ¿qué tenemos que hacer para practicar las obras? Jesús les responde otra cosa. Parece que están en dos conversaciones diferentes. Jesús dice ciertamente lo que quiere que ellos escuchen. Ahora, Jesús está hablando solamente de comida. Él empezó el tema diciendo, ustedes vinieron porque comieron y están satisfechos. Por eso vienen. ¿Y por qué nosotros comemos? Nosotros comemos cuando tenemos hambre. Comemos para saciar una necesidad. Nosotros comemos, nos alimentamos porque sentimos hambre, sentimos ganas de alimentarnos. Ay, sí, yo creo que estamos en una cultura donde nosotros no comemos porque sentimos hambre. Nosotros comemos porque hay un montón de cosas ricas y entonces vamos a comer. Pienso que en algún tiempo el ser humano quizás comía cuando tenía hambre. Hoy pienso que el ser humano come cuando tiene ganas de comer, sin necesidad de tener hambre, ¿se entiende? No como por una necesidad fisiológica, como por gusto, como por deseo, como por satisfacción. Pero el hecho es que comemos, sea por una cosa o no, pensemos no en el lado de la satisfacción, sino del placer, sino en el lado de alimentarnos. Comemos porque tenemos una necesidad para ser satisfecha. Ahora, todos nosotros sabemos que comemos y nos llenamos de comida natural por un tiempo. Porque vos y yo comemos, nos llenamos, estamos satisfechos durante un periodo de tiempo en el que esa satisfacción, esa llenura desaparecerá y le dará lugar una vez más a la necesidad. Otra vez tengo hambre, otra vez tengo ganas de comer, otra vez tengo esta necesidad para ser satisfecho. Por eso comemos, para satisfacer esta necesidad. Nos llenamos, pero es una llenura temporal. Saciados, pero por un rato. Y es interesante porque Jesús está hablando acerca de comida, pero termina haciendo una referencia acerca de comerlo a Él y beberlo a Él. Y cuando vos y yo comemos, sabemos que el alimento que entra en nuestro organismo pasa a ser parte de nosotros. No es para hacer una explicación biológica, pero entra el alimento en nuestro intestino, va a deshacerlo. Y no solamente que va a deshacerlo, sino que va a elegir y va a aceptar
lo que nuestro organismo necesita, sean minerales, sea lo que nuestro organismo pueda aceptar de ese alimento, y el resto va a ser desechado. Pero ese alimento que entró ahora es parte de nosotros y está en nuestro sistema y está en nuestra sangre y corre por nuestro cuerpo. ¿Qué cosa? Lo que almorzaste hoy ya no es un elemento extra, ya no es algo por fuera, ya es algo que es parte tuyo. Nadie quiere que devuelvas lo que almorzaste. ¿Qué almorzaste? No sé qué almorzaste. Bueno, devolvé un poquito. No. Qué asco, mejor no. Es parte tuyo, es parte de nosotros. El alimento físico se hizo uno con nosotros. Ahora, Jesús de qué está hablando, y Jesús hace una referencia en todo este discurso acerca de que hay una comida, hay un alimento, que así como el alimento físico llena, pero es temporal, hay un alimento que Él está presentando, que es el mismo, que puede saciar para siempre. Un alimento que puede saciar para siempre, porque sacía otra hambre, otra necesidad. Acordate, yo dije, nosotros comemos en mi pensamiento para satisfacer una necesidad. Pero Jesús dice, hay otra necesidad que vos y yo no podemos satisfacer comiendo alimento físico, comiendo comida. Hay un hambre, hay una necesidad para ser satisfecha que no puede ser satisfecha de manera terrenal. Y ahí es cuando Jesús empieza a hablar acerca de que Él es un alimento que puede ser comido. Jesús es un alimento que puede pasar a ser parte de nosotros y que puede saciar una necesidad para siempre. Jesús dice, el que come de mí no tendrá más hambre, el que bebe mi sangre no tendrá más sed, porque hay una necesidad que, así como el hambre es una necesidad, yo puedo satisfacer, pero no una vez temporal que después necesites otra vez lo mismo. No, una vez para siempre. Y yo pensaba interesante porque Jesús está hablando de estas cosas, está hablando de algo que puede ser para siempre, y las personas no le prestan atención a ese para siempre, sino que le prestan atención a que Él dijo que hay que comer de su carne. Por eso yo decía, uno puede discriminar y elegir del discurso cuál es la parte que le va a sorprender, cuál es la parte que va a atesorar. Él dijo que había que comerlo. Sí, pero Él dijo que había que comerlo para saciar el hambre para siempre. Nunca más tener hambre. Pero yo no me voy a fijar en eso que Él está diciendo, que nunca más. Yo me voy a fijar en que Él está diciendo que hay que comerlo a Él. Cuando Jesús entonces pasa a ser uno con nosotros, el hambre que sacía es el hambre del Espíritu. Es un hambre del Espíritu que es saciada para vida eterna. Yo lo voy a leer como lo puse acá. El hambre de la vida del Espíritu. ¿Cómo el hambre de la vida del Espíritu? Podría decir, el hambre del Espíritu por vida. Mi cuerpo tiene un hambre de alimento. Mi espíritu tiene un hambre de alimento, pero mi espíritu no se va a alimentar con las tortitas que hay en la mesa. Mi espíritu necesita alimentarse de vida. Y esa vida que es el alimento de mi espíritu, en la que Jesús presenta y dice, yo soy el pan que ustedes pueden comer, yo soy la sangre que ustedes pueden beber para alimentarse para siempre, para que tu espíritu no tenga más hambre, para que tu espíritu no tenga más sed, para que tu espíritu pueda ser saciado de esa necesidad que tiene. A eso pensaba cuando Jesús está hablando de estas cosas. Claro, la persona dice, no, duro es esto. ¿Por qué? Porque hay algunos ahí que quizás no ven que tengan un espíritu, no creen que tengan un espíritu para ser alimentado, no creen que haya una necesidad del espíritu.
Sí saben de la necesidad de la carne, sí saben de la necesidad del cuerpo, sí saben del hambre de alimento físico, pero no entienden nada quizás de que hay un hambre que es del espíritu. Así como el aparato digestivo es a la comida, porque vos sabés que el aparato digestivo empieza en la boca y es todo lo que nosotros tenemos dado por Dios para poder alimentarnos y transformar ese alimento en los recursos que nuestro cuerpo necesita. Con la maquinaria del aparato digestivo nosotros transformamos alimento y lo integramos a nuestro cuerpo. Así como el aparato digestivo es para el alimento físico, para la comida, así es el espíritu humano a Jesucristo. En el discurso de Jesús hay una parte donde Jesús les dice que la vida la da el espíritu. Dice, la carne para nada aprovecha. Nosotros comemos para satisfacer y para alimentar la carne. Pero Jesús de alguna manera está diciendo, pero ahí no está la vida. La vida viene para el espíritu. Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, el tema es la comida para vida. Estamos hablando de alimentos, sí, Jesús está hablando de alimentos. Pero no está hablando de alimento físico, está hablando de alimento, pero alimento para vida eterna. Y ahí yo pensaba, vos fíjate, en todos estos versos que yo te dije del 25 al 59, yo encontré fácil en estos versos 10 referencias acerca de la eternidad. Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Jesús dice, el que cree en mí vivirá para siempre. El que cree en mí, yo lo resucitaré. Hay más de 10 referencias en este discurso de Jesús hablando acerca de la vida eterna. Vida para siempre. Que aunque mueras, resucitarás. Y aunque Él está haciendo un discurso acerca de la vida eterna, tiene tantas referencias al alimento como a la vida eterna, tantas referencias al alimento como a que Él va a resucitar a los que en Él creen, tantas referencias al alimento como que Él está presentando algo que es para siempre, y las personas que estaban escuchando no atendían el tema de la eternidad, no atendían el tema de una existencia sin fin, una existencia para siempre, sino que atendían el tema de que Él quiere que lo comamos. Él está hablando de canibalismo. Y pensaba cómo uno puede escuchar simplemente lo que quiere escuchar y no atender quizás las partes más relevantes de determinado discurso. Gente, Jesús está hablando de vida eterna. Cuando Él conversa con los discípulos, porque los que se quedan, yo siempre me acuerdo de Juan 6:66 porque 6:66, ¿no? Juan 6:66, y entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron, se volvieron atrás. Juan 6:66 habla de cuando muchos seguidores de Jesús dijeron, no, esto no, creí hasta acá, esto no creo. Los discípulos creían un montón de parte del enseñamiento de Jesús. ¿Qué discípulos? Los que hasta este momento de Juan 6:66 habían seguido a Jesús. Pero después de escuchar este discurso, los discípulos dicen, no, yo me vuelvo. Esto es una locura. ¿Qué parte es una locura? ¿La de comerlo a Él como un alimento o la de que hay una vida eterna? ¿Cuál es la mayor locura? Si yo puedo lograr entender que Jesús no está hablando de que literalmente hay que morderlo y comerle un pedazo o tomarle la sangre, y puedo entender que lo que Jesús me está diciendo es alimento, más cuando el mismo Jesús dice que está en las Escrituras que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y los que están escuchando fueron criados en esa cultura y conocen ese tipo de versos, y también saben que hay una manera, un alimento que no es el físico. Lo que están escuchando pueden entender, no, Jesús debe estar diciendo
que tenemos que alimentarnos de su sabiduría, que tenemos que alimentarnos de sus mensajes, que tenemos que alimentarnos de su palabra, tenemos que alimentarnos de su amistad, tenemos que alimentarnos de su testimonio, de su imagen, de su presencia. ¿Pueden las personas darse cuenta de eso? ¿Sería eso lo que los incomodó, que Jesús quiere que lo coman y que lo beban? ¿O que Jesús le dijo, miren que esto es para siempre? Miren que hay una eternidad. Yo estoy convencido que los seres humanos luchamos con el tema del tiempo, luchamos con el tema de la muerte, pero también luchamos con la presentación de la vida eterna. No tener fin, gente, nosotros vivimos en un tiempo que parece que los relojes se adelantan. El tiempo vuela, cuando miraste pasó, esto es todo así, tiempo no hay, tiempo es lo que falta, pero Jesús está hablando de no una extensión del tiempo solamente, sino tiempo sin fin, sin final, para siempre, vida eterna, eternidad. Y yo estoy convencido que esto fue la palabra dura que las personas no podían oír. ¿Que está diciendo que qué? Todos vamos a morir, pero Jesús dice, pero yo los resucitaré. ¿Que vamos a morir y vos vas a venir y no vas a volver a la vida? ¡Claro! Yo los resucitaré. Varias veces en este texto Jesús dice, el que cree en mí, yo los resucitaré, y los que me ha dado el Padre son míos, y yo no los pierdo, y yo los resucitaré en el día postrero. Y en vez de prestar atención a Él, nos resucitará. La muerte no tendrá efecto permanente en nosotros porque volveremos a la vida para la eternidad. Ellos se enfocan en, quiere que lo mastiquemos. Porque estoy convencido que todos nosotros tenemos esta dificultad. Anhelamos la vida eterna, pero nos cuesta aceptarla. Nos cuesta creer que después de nuestra muerte física seguirá. Pienso que la mayoría de los cristianos estamos convencidos de que después de nuestra muerte Jesús estará ahí para presentarnos la eternidad, pero ninguno de nosotros se quiere morir. Yo no me quiero morir. Antes no tenía hijos y tenía otras excusas. Ahora mi excusa es que quiero que mis hijos crezcan con un padre presente. Quiero que mi hijo cumpla 80 años y yo estar ahí en su cumpleaños. Claro, quiero conocer mis nietos y estar ahí para el casamiento de mis nietos. Y para estar ahí para el casamiento de mis bisnietos. Pero si no hay una eternidad y no está Jesús del otro lado, claro que sí, amén, gloria a Dios, pero cuando mueren nuestros seres queridos, igual nos entristecemos, porque se fue para mejor vida. No queremos que nadie se vaya, no queremos irnos y no queremos que nadie se vaya. ¿Por qué? Porque la vida eterna es una promesa, es una palabra que Jesús nos dio. Y para recibir esa palabra uno tiene que creer. Y para creer uno tiene que luchar en contra de la duda, la incredulidad y todas las otras historias que tenemos acá. Hebreos capítulo 11, verso 13 dice, si quieren alguien lo lee, pero el Hebreos capítulo 11, el verso 13 dice, estas personas vivieron en la tierra y sabían que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No dice eran extranjeros y peregrinos en Jerusalén. No dice eran extranjeros y peregrinos en Samaria. No, ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en el mundo. Fuera del país que fueran, ellos eran extranjeros, peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Es una persona que está de paso, un viajero. ¿Qué es un extranjero? Alguien que no es de nuestra nación, es de otro lugar. Y estos creyentes vivían en este planeta, en este mundo, sintiéndose como viajeros, como que están de paso. Yo estoy viajando, dice una de las definiciones, que peregrino es alguien que está de visita. Yo estoy de visita.
Pero ¿quién de nosotros acepta esta visita a esta tierra, a esta vida? ¿Cómo así? Es simplemente una visita, esto es un rato. Porque la presencia de la eternidad es algo que necesita fe. Para que haya un verdadero cambio en nuestra manera de vivir en este lapso de tiempo, en esta tierra, para que vos y yo podamos verdaderamente vivir como peregrinos, sabiendo que nuestra ciudadanía no es la de esta tierra, necesitamos fe. Una fe que supere todos los demás argumentos, todas las demás realidades, todas las demás verdades. Hebreos capítulo 11, 13 dice que estos se ven como extranjeros y peregrinos. Y en el verso 16 dice, desean un país mejor. En el cielo, dice, un país en los cielos. Dice, por eso Dios les ha preparado una ciudad. Promesa de Dios, hay una ciudad eterna en los cielos. Y cuando dice los cielos es que no es esta realidad, no es esta. He escuchado a algunas personas que dicen, no, porque el Señor va a derribar todo y va a hacer todo acá y nosotros vamos a estar acá y vamos a reinar. No, olvídate de esto. Una vida eterna, una ciudad nueva, nuestra ciudad, porque no somos ciudadanos de esta tierra, y cuando digo esta tierra, digo este mundo. Jesús mismo lo dijo, yo soy rey, pero yo no soy rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces vos y yo no somos de este mundo. ¿Y qué estamos haciendo acá? Soy extranjero. Pero no sos extranjero porque naciste en otro lado que no sea Uruguay. Sos extranjero porque tu ciudadanía no es la de esta tierra, no es la de este planeta, no es la de este mundo, como nuestro Dios no es de este mundo. Filipenses capítulo 3, versos 18 y 20, del 18 al 20, en el verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en el verso 18 y 19 dice que los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz, dicen un detalle 18 y 19 de Filipenses 3, dice los enemigos de la cruz no piensan. Dice, solo piensan en lo terrenal. Y ahí yo pensaba, y después están los otros que saben que tienen una ciudadanía en los cielos. Unos que tienen una ciudadanía en los cielos, que piensan en que son ciudadanos de los cielos, y otros que solo piensan en lo terrenal. Los que piensan solamente en lo terrenal, ¿de dónde son ciudadanos? De la tierra, de algún país, de algún lugar. Porque solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal quizás un montón de aquellos discípulos que dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba obligando a mirar más allá de lo terrenal. Una ciudad, otra nacionalidad, otra ciudadanía, otra vida después de esto. Y eso es muy duro de aceptar. Pero dice, esas personas, esos que los determina como enemigos de la cruz, dice, solo piensan en lo terrenal. Y yo pensaba que el problema es pensar en lo terrenal. Que entonces, bueno, estoy diciéndote que nosotros tenemos que pensar en que somos del cielo, pensar en que estamos de paso, pensar en que esto es un solo de tiempo. Entonces, no tenemos que comer, no pagues más la luz, no pagues más el agua. Si tenés alquiler, no pagues más el alquiler. Si tenés trabajo, no vayas a trabajar, porque no mires lo terrenal. Vos tenés que mirar que sos ciudadano del cielo y tenés una eternidad para estar con el Señor. No son enemigos de la cruz los que miran lo terrenal, son enemigos de la cruz los que solo piensan en lo terrenal. Quiere decir que no piensan en lo celestial, no piensan en lo eterno, solo piensan en lo que está acá presente. Ese es el problema. Vos y yo tenemos la oportunidad de, aparte de pensar en lo terrenal, porque vivimos en esta tierra y tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades y tenemos que vivir la vida que tenemos en esta tierra que el Señor nos da como presente. Vos y yo, aparte de pensar en lo terrenal, también podemos escuchar a Jesús
y pensar en lo eterno. Lo terrenal pasa. ¿Dónde tengo ese verso? Más adelante. Lo terrenal pasará. Lo terrenal es temporal. Y todo el que piensa en lo terrenal termina siendo también temporal. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 23 al 27, habla de la historia de Lázaro. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? La hermana de Lázaro le dijo a Jesús, le mandó llamar allá, él estaba a una distancia, y le dice, vení que Lázaro está enfermo. Jesús no va. 2 días estuvo Jesús sin aparecerse. Cuando Jesús aparece, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y hay una conversación entre Marta, que es la que va a buscar a Jesús en el camino. Y Marta le dice, si vos hubieras venido, mi hermano no estaría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. ¿De qué está hablando Marta? Marta sabe que cuando Jesús vuelva, él va a resucitar a todos los que murieron antes de su venida. Mirá, entonces Jesús le predicó el Evangelio a Marta. Marta sabía de su muerte, sabía de su resurrección, sabía de su partida al cielo y sabía de su regreso. Y Marta le dice, yo sé que todos vamos a resucitar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 1 al 4, es donde Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a ir, ¿y qué voy a hacer para ustedes? Les voy a preparar lugar. Este fue uno de los versos que yo le leí a mis hijos cuando falleció mi papá. Y ellos pensaban, ¿y ahora dónde está el noni? El noni está bien, porque el noni fue a la casa que Jesús le preparó. Pero bueno, el noni nos va a tener que esperar a nosotros. Va a estar solito hasta que nosotros vayamos. Y mi hija me dice, no papá, él no está solo. Va a estar con su papá, con su mamá y con todos los que se fueron antes de él. Y fue como que a mí me digo, claro, porque yo pensaba en mí, en mi papá, como mi familia, mi círculo, pero me olvidé de mis abuelos y de los hermanos de mi papá, mis tíos. Y mi hija me dijo, no, lo que menos va a estar él es aburrido. Él va a estar esperando, pero con toda la gente que fue antes de él. Juan capítulo 14, verso 1 y 4, ¿de qué está hablando? ¿Será que esta historia también la conocía Marta? ¿Será que Marta sabía que Jesús enseña de una eternidad, de un continuar después de nuestra muerte terrenal? No piensen solo en lo terrenal, debería haber dicho Jesús en todas estas historias. No piensen solo en lo terrenal. ¿Por qué, Jesús? Porque hay más, porque hay vida eterna, porque hay un montón de cosas después del día de su muerte. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, dice, Primera de Juan, no, y este verso lo he escuchado un montón de veces, por ejemplo, cuando alguien no quiere que otra persona mire telenovelas o fútbol, y mencionan este verso. No sean amigos del mundo, porque los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Y vos estás ahí sentado mirando fútbol, o vos estás ahí sentada mirando la telenovela, o vos estás ahí sentada mirando fútbol, porque ahora también son futboleras. Estás ahí, amiga del mundo, fuiste a ver las llamadas y fuiste a ver el desfile y saliste y estás ahí en la Rambla tomando mate, amiga del mundo, amigo del mundo, enemigo de Dios. No, no es eso. El que es amigo del mundo está hablando de lo terrenal, lo visible. El que es amigo del mundo, el que solo piensa en las cosas terrenales, el que es amigo del mundo no se hace amigo del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no está en el mundo. El que ama al mundo no mira al cielo. El que atesora solamente lo que hay en este mundo, y afirmo la palabra solamente lo que hay en este mundo, y lo que existe y lo valioso está solamente en este mundo. Este es mi amigo, este es el que yo aprecio, este es el que yo amo. Entonces no está dándole lugar a las cosas que están en el cielo, a las cosas que son eternas. Solo piensan en lo terrenal, y lo terrenal pasará, porque lo terrenal no es eterno. Lo terrenal no es eterno.
Nuestro cuerpo físico no es eterno. Nuestro cuerpo físico no es el mismo de nuestra infancia, ni que hablar cosas redundantes, no es el mismo los que ya no somos jóvenes de lo que era cuando éramos jóvenes. Hablaba el otro día con Henry y decía, ¿cuánto vive un ser humano? Hombre. Rango, 80. 80, ¿está bien? Favorecido, ¿no? 80. Yo ya tengo 45. Entonces, si acá está mi 0 y acá está mi 80, yo ya escalé 40 a la mitad. Iba subiendo. Cuando llego a la mitad, que es 40, mi 40, ¿ahora qué empecé a hacer? ¿Hasta dónde? Y bueno, yo quiero llegar hasta los 250, pero posiblemente me vaya antes. Esto terrenal pasará. Y si mi amistad está solamente en lo terrenal, en lo temporal, también pasará. Mateo capítulo 6, y termino con este verso. Mateo capítulo 6, verso 19 al 20, dice, conocido verso, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí es cuando yo entiendo mejor aquel verso de no te hagas amigo del mundo, porque ahí va a terminar estando tu corazón, tu amistad, tu sentir, tu querer. Y el mundo pasa, es temporal, y tu querer, y tu amistad, y tu sentir pasará también. Hacé tesoros en el cielo. Hacé tesoros en la eternidad. Poné tu mente en lo que es eterno, en lo que no pasa. Pensaba en este verso, un corazón que solo piensa en lo terrenal. Un corazón que tiene tesoros solamente en la tierra. ¿Y qué pasa con los tesoros que hay en la tierra? Dice, los agarra la polilla. ¿Y qué le hace la polilla a las cosas? Las arruina muchas veces. Porque, ay, yo me compré una remera y ahora mi remera me la agarró una polilla. ¿Y qué tiene? Agujeros. No es lo mismo. El orín. Y yo pensaba, ¿cómo el orín? Pero vos imaginate si uno está en alguno que haya tenido la oportunidad de estar en algún depósito. En algún depósito donde lamentablemente hay ratas. Y las ratas orinan bolsas de alimento. Y vos vas a tener una bolsa de trigo, una bolsa de avena, pero esa bolsa de avena está orinada por las ratas. Desagradable, y quizás hasta eso que era alimento ahora es para tirar, es algo desechable, es algo inmundo, tiene olor. ¿Por qué? Porque el orín corrompe, la polilla corrompe. Dice, verso siguiente, donde los ladrones minan y hurtan. Un corazón con tesoros terrenales y minar. ¿Sabés qué es minar? Dice hacer excavaciones internas. Dice que las plantas, las plagas minan por dentro a la planta. Le hacen agujeros, la arruinan, la destruyen por dentro. Un corazón destruido, un corazón robado. Porque dice, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si nuestro tesoro está en la tierra, nuestro tesoro es terrenal, ¿dónde está nuestro corazón? También en lo terrenal. Dice, poné tu corazón en las cosas del cielo. Poné tu corazón en lo que es eterno. Poné tu corazón en la eternidad. Jesús varias veces dice, ¿sabes cuál es la voluntad de mi Padre? La voluntad de mi Padre es que a todos aquellos que creen en mí, yo les dé vida eterna. Varias veces en ese discurso del principio de Juan 6, Jesús dice, la voluntad de mi Padre, ¿sabes cuál es? Que yo te dé vida eterna. ¿Sabes cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Sabes cuál es el deseo de mi Padre? ¿Sabes qué es lo que mi Padre quiere? Que yo te dé vida eterna. Entonces vos, comeme a mí, vos, hacete uno conmigo y yo te voy a dar vida eterna.
Yo estoy convencido que muchos de nosotros ya comimos a Jesús. Ya Jesús es parte nuestra. Y Jesús dice que Él quería ser parte de nosotros para darnos un alimento a través de nuestro espíritu, que es su Espíritu Santo, que nos diera ¿qué cosa? Salud. No. Prosperidad. No. ¿Quiere decir que Jesús no me va a dar salud? No estoy diciendo eso. Jesús te va a dar salud, puede ser. Y Jesús puede ser que también te dé prosperidad. Y Jesús también puede ser que te dé calma y que te dé paz y que te dé un montón de cosas. Pero ¿para qué dice Él que la voluntad del Padre mandó a su Espíritu Santo a nosotros? ¿Para qué? Para que nosotros, aparte de salud y aparte de prosperidad y aparte de un montón de cosas que podemos disfrutar en esta tierra temporal, tengamos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué quiere decir vida eterna? Quiere decir vida para siempre. Vida donde la muerte no tiene injerencia, no tiene poder. Porque la muerte como antagonista de la vida. Vida eterna. Vida sin final. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿sabes cuántos o pensás cuántos de los discípulos que estaban escuchando a Jesús eran confrontados con esto? Vida eterna, vida sin final. Vida para siempre, vida donde la muerte no tiene efecto, porque aunque la muerte te mate, va a venir Jesús y te va a resucitar. ¿De qué estás hablando? De vida eterna. Es la gran diferencia que hizo en el mundo, en el tiempo en el que Jesús caminó, esta vida eterna y esta promesa, y el creer esta promesa, estoy convencido que fue lo que cambió la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos no vivían una vida temporal, ellos ya no vivían una vida terrenal, ellos ya no eran del mundo, ellos ya no eran de este planeta, ellos vivían su vida eterna. No hay fin para mí, decían ellos. No me importa si me das a los leones, porque este final no es mi final. Este será el último día en que vos me veas, pero no va a ser mi final. Este va a ser el último día en que vos me veas, pero este no es mi final, porque mi vida no tiene fin, porque Jesús me ha dado vida eterna. Cambió sus vidas y ellos podían arriesgar sus vidas, porque sus vidas son sin final. Y eso es una locura. Yo estoy convencido que esta es la más grande verdad y la más grande locura que nosotros como creyentes tenemos el privilegio de creer. Que nuestra vida es sin final, que nuestra vida es eterna, que aunque este cuerpo envejezca, como dicen algunos versos, hay un espíritu que está siendo fortalecido para vida eterna. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. ¿Sabés cuál es la voluntad de mi Padre? Dice Jesús. La voluntad de mi Padre es que yo te dé vida eterna. La voluntad de mi Padre es que yo te dé vida eterna, dice Jesús. Que te muestre que hay una verdad y una realidad y una vida muy superior a esta vida terrenal, que tristemente muchos discípulos creen que esta vida terrenal es todo lo que tienen, que esta vida terrenal es todo lo que tienen, y hacen sus tesoros en esta tierra y solo piensan en las cosas de esta tierra. Solo piensan en cómo poder vivir en esta tierra y olvidan completamente que la voluntad del Padre, que el plan del Padre, el mandar a Jesús a morir por nosotros es para que nosotros tengamos vida eterna. Vida eterna. Vida sin final, y lo reitero porque creo que aunque lo reitere 1000 veces, si no es tú obrar, Señor, si no eres tú, al que nosotros venimos y cantamos, al que nosotros venimos y clamamos, si no eres tú, Señor, a quien nosotros oramos, que abres nuestro entendimiento y nos llenas, nos unges con tu fe sobrenatural. Señor, esta verdad
no logra ser aceptada por nosotros, no logra ser creída por nosotros, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por tu amor incondicional, por tu pasión por nosotros, abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón, Señor. Coloca nuestro tesoro en el cielo. Cambia de lugar nuestro tesoro, Señor. Guíanos hacia eso. Padre, oro en el nombre de Jesús de Nazaret por todos los corazones terrenales que puede haber en esta casa. Por todos los corazones cuyo tesoro está aquí en la tierra. Perdónanos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Toca nuestro espíritu, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Toca nuestro espíritu, Señor. Alimenta nuestro espíritu, Señor, con tu Espíritu Santo. Sé nuestro alimento en esta tarde, Señor. Sé nuestro alimento, Señor. Sé nuestro pan. Sé nuestro pan, Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Sacia nuestra sed contigo, con tu presencia, con tu espíritu, con tu verdad, con tu palabra, Señor. Llénanos con tu unción, Señor. Porque ciertamente esto pasa. Señor, sabemos que todo esto pasará. Lo que era ayer ya no es hoy. Nuestros hijos crecen rápidamente, Señor, ya no son aquellos que eran. Esto pasa, Señor, y nosotros queremos vivir la eternidad. Queremos poder creer en la eternidad. Queremos poder compartir de la eternidad, Señor. Mi ciudadanía no está en esta tierra. Tu ciudadanía no está en esta tierra. Esta ciertamente no es tu tierra. Esta ciertamente no es tu tierra. Este no es tu país. Esta no es tu nación. Esta no es tu tierra. Este no es tu mundo. Sos extranjera. Sos extranjero. Estás de paso. Yo me fui a hacerte casa, dice Jesús. Yo fui a la casa de mi Padre. Yo estoy en la casa de mi Padre. Y estoy preparando tu morada. Estoy preparando tu lugar. Porque tu vida es eterna. A partir de mi llegada a tu corazón, tu vida es eterna. Tu vida no tiene fin. Tu vida no tiene fin. Nuestra vida no tiene fin. Jesús vino a hacer ese milagro, a deshacer lo temporal en nuestros corazones. Jesús vino a colocar la semilla de la eternidad en nuestro espíritu. Todo lo nuestro es para siempre. Todo el amor que hay en vos es para siempre, es sin fin. Tu capacidad de adorar es sin final. Tu capacidad de amar no tiene fin, es sin final, es para siempre. Tu vida no tiene fin, es para siempre. La muerte ya no tiene poder sobre vos. Yo te resucitaré, dice Jesús. Yo vengo a resucitarte, dice Jesús. Yo vengo a resucitarte, yo vengo a buscarte, vengo a buscarte, vengo a llevarte a la casa del Padre para siempre, eternamente. Padre, yo oro para que todo lo temporal en nuestro corazón caiga por tierra. Para que todo tesoro temporal caiga por tierra, Señor, que podamos ver lo temporal y darle el valor a lo temporal que lo temporal tiene. Que podamos mirar de hoy en adelante, Señor, todo lo eterno y apreciarlo más.
y disfrutarlo más. Y estar más agradecidos por el gran milagro que hiciste. Y estar más convencidos de que todo lo que tú dices es cierto. Y que también la eternidad es un discurso verdadero. También la eternidad es un discurso verdadero. Te damos gracias por la vida eterna. Señor, te damos gracias por la vida eterna. Te doy gracias por la vida eterna de todos los hombres y mujeres que hay en esta casa. Te doy gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos das la oportunidad de compartir con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y con todo aquel que se cruce en nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por la vida eterna. Señor, gracias por la eternidad.